Muy buenas, hoy estamos de inauguración, porque este podcast tiene una nueva sección que se llama Reflexiones Sociales en Voz Alta. En esta sección hablaremos de realidades sociales, políticas que acontecen en el mundo y en nuestro país y que merecen, digamos, una mirada filosófica, una mirada profunda o una nueva perspectiva. Así que vamos a inaugurar esta sección pensando hoy una realidad preocupante y es los nuevos hechos de violencia que se han desatado en Colombia, específicamente este tema de los crímenes cometidos en distintas zonas y que ha desatado una discusión semántica entre el gobierno y la opinión pública, porque resulta que el presidente prefiere llamarlos a estos crímenes homicidios colectivos, mientras que otros prefieren llamarlo masacre. Pero ¿por qué esto del nombre es importante? ¿Cuál es la denominación adecuada? Vamos a mirar estas cositas. El asunto es que el Código Penal en Colombia no tiene una definición de masacre ni tiene un concepto o categoría para referirse a este tipo de homicidios. Pero al utilizar el término de homicidios colectivos, argumentan que es un concepto técnico, es decir, que utiliza la fuerza pública para determinadas situaciones. Un artículo del 25 de agosto en el diario El Espectador señala como la génesis de ambos conceptos. Por ejemplo, el término de homicidios colectivos viene desde la presidencia de Andrés Pastrana y lo tomaron como una estrategia supuestamente para diferenciarlos en una base de datos que tienen de los homicidios individuales. El cuento es que ambos tienen la misma definición. Tanto masacre como homicidios colectivos se los define como el asesinato de 3 o más personas en el mismo lugar, en el mismo momento y por el mismo asesino. La diferencia es que el gobierno habla de homicidios colectivos a partir de 4. El resto es igual. Pero fíjense, por ejemplo, que el Centro Nacional de Memoria Histórica hace una ampliación interesante. Al decir que una masacre, y aquí cito, es perpetrada en presencia de otros o se visibiliza ante otros como espectáculo de horror. La pregunta es, ¿cuál es esa carga que lleva la palabra masacre y que lleva al gobierno a querer dar otro nombre y a la opinión pública a comprenderlo así, como masacre? Y es posible que usted y muchos hayan considerado que esta discusión semántica es poco relevante y más bien se deben invertir esos esfuerzos en hacer algo. Pero ojo, señores, la designación que se haga de este fenómeno tiene efectos significativos en términos políticos. Para explicar por qué, me voy a ir a un nivel más abstracto y me remito a la teoría de los actos de habla del filósofo John Austin. Resulta que según él hay un tipo de enunciados que no describen como tal el mundo, es decir, todos los enunciados no son del tipo el árbol es verde, la tierra gira alrededor del sol, el cielo es azul. No, sino que hay un tipo de enunciados que crean aquello que expresan o que tienen efectos o consecuencias una vez que son expresados. Pues bueno, precisamente este tipo de enunciado o de lenguaje que no describe el mundo, Austin lo llama performativo. Y lo que hace es que indica que el lenguaje tiene una fuerza y un poder para crear algo nuevo o poner en movimiento una serie de consecuencias o efectos. Por ejemplo, cuando el primer ministro de Inglaterra manifestó que si para las 11 horas Alemania no retiraba sus tropas de Polonia, existiría un estado de guerra entre ellos. Con esa declaración inicia la Segunda Guerra Mundial. O cuando un juez o sacerdote declara a 2 personas casadas, están generando una realidad nueva. ¿Sí? El primer ministro generó una realidad nueva, la Segunda Guerra Mundial. Y el juez, el sacerdote también están creando algo nuevo en el preciso momento en que lo expresan.
Con base en esta teoría del lenguaje, yo podría decir que el lenguaje político o en el lenguaje político hay algo de performativo y que el nombre que le asignemos a determinados sucesos, sean políticos o sociales, tiene una fuerza y una carga que genera consecuencias tanto a nivel político como jurídico y, por supuesto, moral. Y yo podría utilizar aquí las palabras de la filósofa Judith Butler para decir que el lenguaje ejerce un efecto performativo distinto, ¿sí?, en el tratamiento que se da a estos crímenes al momento de nombrarlos. Es decir, de acuerdo a cómo se nombre, así se trata. Porque la fuerza de la palabra masacre es mucho mayor en términos políticos, pues implica que el Estado debe hacerse cargo de ellas. Así como fue condenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos por las masacres de Mapiripán, El Salado y Bojayá, podría suceder lo mismo con las actuales masacres. Y ahí quizá está la razón de banalizar los crímenes al denominarlos homicidios colectivos. Siguiendo por acá en mi cuento de la abstracción, les podría decir que Adela Cortina, una filósofa española, ella acuñó el concepto de aporofobia para visibilizar una realidad que, por carecer de nombre, no se tenía en cuenta. El hecho de que realmente no se rechaza al extranjero, sino al pobre. Esto significa la palabra aporofobia. Rechazo al pobre, más no al extranjero. Porque, como ella misma pone los ejemplos, realmente rechazamos al extranjero que viene sin nada que aportar, que viene sin dinero, que viene sin nada que dejar o que darnos. Esta señora manifestó en una conferencia en TEDx que nombramos las cosas para hacerlas nuestras, es decir, para traerlas a nuestro mundo, que es el mundo del diálogo y de la razón pública, dice Cortina. Las palabras, entonces, tienen la capacidad de transformar la realidad social. Nombrar un fenómeno como la hostilidad al pobre es una manera de empeñar los esfuerzos para denunciar y cambiar esa realidad. Entonces, en este sentido, la discusión por la designación de los crímenes que han ocurrido en Nariño, en Arauca y en el Cauca es supremamente relevante por las consecuencias a nivel político, es decir, poder exigir al Estado que se comprometa con la situación y evitar o invitar a la opinión pública a rechazar estos actos de horror que se viven en el país y que incluso las organizaciones internacionales de derechos humanos puedan tener injerencia en estos asuntos. ¿Ya? Pero además es visibilizar una realidad que no se ha querido ver, que estamos en una nueva fase del conflicto armado en Colombia. Así que espero que estas breves ideas lo hayan puesto a pensar y si llegó hasta acá, pues gracias por escuchar y comparta a quien crea le pueda interesar. Hasta pronto.